Ya nos recordaba Artemisa al inicio de esta celebración que estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A durante todo este año. Vamos a profundizar en la buena noticia que nos transmite San Mateo. Como frase que les propongo para reflexionar en estas lecturas del segundo domingo, esta que está tomada del Evangelio del día. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Isaías, el segundo Isaías, y lo que vamos a escuchar es un fragmento del segundo cántico del siervo de Yahvé. En Isaías encontramos en total 4 cánticos o poemas en los que el profeta nos presenta un personaje, no le pone nombre, este personaje a quien Dios envía para salvar a su pueblo. Algunos exegetas han dicho que hace referencia a Israel, a todo el pueblo de Israel, pero la insistencia permanente de la primera persona o segunda persona, siempre en singular, deja claro que está hablando de una persona. Nosotros, como cristianos, percibimos, entendemos, acogemos que está hablando de Cristo, de nuestro Señor. Recordemos que el siervo salva a su pueblo asumiendo sobre sí las consecuencias de su pecado. Por amor toma sobre sí aquello que nos lastra, que nos pesa, que nos oprime. El pecado que, como hemos dicho, tiene su sustento en el egoísmo y que una de sus consecuencias principales es esta dureza de corazón. Recordamos el texto del cuarto cántico que resume la vocación de este siervo de Yahvé. Por sus heridas sanó nuestras heridas. En la lectura de hoy se presenta el siervo a sí mismo como formado desde el seno materno para ser servidor. Su misión será hacer que Jacob vuelva a Dios y congregar a Israel en torno suyo. Dios declara que su servicio no será únicamente llevar a Jacob e Israel a Dios. Su misión es ser luz de las naciones. Y está presente esta frase de esperanza, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. En esta misma tónica encontramos el Salmo 39, que también vamos a escuchar y a meditar. Nos presenta la oración de quien ha experimentado el amor misericordioso de Dios. De esa experiencia de sentirse amado, nace un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Su intimidad con Dios le muestra que el Señor no le pide ni ofrendas ni sacrificios, tampoco holocaustos por la culpa. Lo que Dios quiere, lo que anhela, somos nosotros mismos. La alegría de Dios es vivir en comunión con sus hijas, con sus hijos. Por eso el salmista se ofrece a sí mismo y con él nosotras y nosotros. Aquí estoy, Señor. Descubre que su alegría es vivir en sinergia con Dios, hacer su voluntad, que básicamente es amar como Dios ama. Tomado del Salmo, esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. La segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. De hecho, es el inicio, fíjense que son los versículos del 1 al 3 del primer capítulo. Pablo siempre inicia sus misivas con un saludo en el que nos enteramos a quienes estaba destinada la carta. Hoy veremos que él pone que saluda a la comunidad cristiana que está en Corinto. Este saludo incluye algunos elementos doctrinales. Pablo les recuerda que Dios los ha santificado en Cristo Jesús para ser un pueblo santo. El sentido etimológico del término santo es separado,
Pero esta separación, más que un atributo de privilegio o de sentirse que son más, es una protección que Dios les da. Cuando mantenemos nuestra mirada, nuestra atención puesta en el Señor, nos protege, nos separa para que no vivamos, no nos dejemos llevar por los engaños del príncipe de este mundo. Pablo sabe que esta santidad no es prerrogativa suya o de las comunidades que el mismo Pablo fundó. Declara la hermandad de todas las personas que, como él dice, invocan el nombre de Cristo Jesús, quien es Señor de todas y todos. Y a todas y todos Pablo les desea la gracia y la paz de parte de Dios y de Cristo el Señor. Y así llegamos a nuestro Evangelio. Decíamos al inicio que estamos en el ciclo C, vamos a estar meditando el Evangelio de Mateo. Qué curioso que el Evangelio de este segundo domingo del año de Mateo sea Juan. Voy a explicarlo un poquito más en la homilía, pero fíjense que la lectura viene de Juan. Todos los segundos domingos del año litúrgico, en el ciclo A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una lectura de Juan. Hoy, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Inmediatamente después del prólogo, aquel poema tan bello de que en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, que meditamos hace un par de semanas, nos presenta al Juan el Bautista dando testimonio de que Jesús es aquel a quien Israel espera para su liberación. Nos dice el relato que sacerdotes y levitas enviados de Jerusalén para ver quién es este Juan y juzgar lo que dice, a ver si es de acuerdo a lo que ellos creen o a lo que les parece que es correcto, le preguntan al propio Juan si es Elías o es algún profeta. Juan se presenta, como en todos los demás evangelios sinópticos, citando a Isaías. Dice, yo soy la voz que clama en el desierto, invitando a preparar el camino del Señor. La misión de Juan el Bautista, por lo tanto, es preparar el encuentro con Jesús. Lo hace a través de su predicación de la conversión y arrepentimiento, es decir, la disposición interior a un cambio de vida simbolizada por el bautismo. Así llegamos a la lectura de hoy, en la que vemos a Juan declarando que Jesús es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Nos hace recordar nuevamente estos relatos que encontramos en la Biblia, sobre todo en el libro de Números y Levítico, de una costumbre que tenía el pueblo de Israel en tiempos del templo de Jerusalén, que para la fiesta de la purificación de Yom Kippur separaban a un pequeño corderito o a un chivito. De ahí viene nuestra expresión, este es el chivo expiatorio. Ese cordero o ese chivo simbolizaba cómo asumía sobre sí, el sumo sacerdote le decía en el oído a ese cordero o a ese chivito los que él conocía y sentía que eran los principales pecados de su pueblo, como para que se los llevara, y después ese animalito era abandonado en el desierto. De ahí viene, como les decía, este concepto y expresión del chivo expiatorio. En el fondo, nos hace recordar también, como acabamos de decir en la lectura de Isaías, los cánticos del siervo de Yahvé, que toma sobre sí los pecados del pueblo por amor, para liberarlo y sanarlo. Juan declara 2 veces en la lectura, escucharemos, que no conocía a Jesús, al menos como el enviado de Dios, sino que es el mismo Dios quien le da la clave para reconocerlo. ¿Quién es el Mesías? Aquel sobre quien baja y se posa el Espíritu. Juan bautiza, literalmente significa bautizar, sumergir en agua. Jesús bautiza en el Espíritu, es decir, el Señor nos sumerge en el Espíritu Santo.
Juan también presenta el símbolo del Espíritu Santo descendiendo a Jesús en forma de paloma, símbolo de fidelidad. La paloma siempre procura volver a su lugar de origen y forma una sola pareja a lo largo de su vida. Inmediatamente después fue la lectura propia del ciclo B de Marcos. Juan, el Evangelio de Juan, nos relata el encuentro de Jesús con los dos discípulos de Juan, a quienes el Señor invita diciéndoles: vengan y vean, para que conozcan dónde vivo yo. Nos quedamos con la frase de Juan: doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Comentábamos que estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Normalmente el primer domingo está dedicado al bautismo del Señor. Cuando se hizo la reforma litúrgica, en particular en nuestro país, en México, porque la solemnidad de la Epifanía, que debería caer en cualquier día de la semana, siendo 6 de enero, como aquí no es feriado, lo decíamos el domingo pasado, se mueve la Epifanía al domingo y el bautismo queda el lunes siguiente. El segundo domingo del tiempo ordinario, que es este, que estamos celebrando, decíamos qué curioso que, aunque es el año de Mateo, vamos a leer a Juan. Y todos los años se lee a Juan en el segundo domingo. Son la lectura de este encuentro de Juan con el Señor Jesús, cuando él percibe, descubre con claridad que es aquel a quien ha estado preparando el camino. Dios le reveló su voluntad así: tú estás llamado a ser la voz que clama en el desierto para preparar el camino del que vendrá a salvar al pueblo. Y aprovecho esta oportunidad para subrayar que el discernimiento y nuestra misión es así. A lo mejor no tenemos la capacidad, desde luego, que tiene Dios de ver todo el proyecto, todo el programa, hasta quedaríamos abrumados o abrumadas, pero cada una y cada uno de nosotros tenemos una misión. ¿Cómo vas a preparar el camino para que el amor de Cristo esté en este mundo? A lo mejor con tu familia, a lo mejor en tu entorno de amistades, en tu trabajo laboral. No se trata de cosas extraordinarias en el sentido de raras o fuera de lugar, con acciones sencillas, con esa pregunta que decimos muchas veces que es el centro del discernimiento: Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Y Dios responde. Dios te muestra cuál es tu vocación, como a Juan el Bautista, para que puedas preparar la llegada de Jesús al corazón de muchas personas y desde luego a toda la humanidad. Vuelvo a lo que les estaba comentando. ¿Por qué estas lecturas de Juan? La lectura de hoy que acabamos de escuchar, cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios, a este, búsquenlo. Ahí es donde van a encontrar el perdón de sus pecados. En el encuentro con esta persona, van ustedes a sentirse sanados, sanadas radicalmente. El año siguiente, el ciclo B, dedicado a Marcos, se lee el párrafo inmediatamente después del que leímos hoy. Después de que Juan declara: este es el Cordero de Dios, vuelve a decir, pero ya en presencia de sus discípulos, cuando ve venir a Jesús: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos dos discípulos de Juan van detrás de Jesús y le dicen, el Señor se voltea como para preguntarles qué se les ofrece, y ellos le dicen: Señor, ¿dónde vives? En aquella época esa es como la invitación: ¿puedo ser tu discípulo? Porque los discípulos convivían con sus maestros. Se sabía que una buena parte de lo que se aprendía de un maestro espiritual, de un rabí, de un rabino, de un sabio de la ley,
pues se aprendía no solamente por lo que decía, sino por cómo vivía. Compartir la vida con el maestro, como lo hizo Pablo. En una de sus cartas dice que pasó X número de años a los pies de Gamaliel, aprendiendo de este gran maestro fariseo, rabino. A la pregunta de estos discípulos de Juan, Señor, ¿dónde vives? Él les dice, vengan y verán, vengan y verán. Esa es la lectura del segundo domingo el año que viene. Y el tercer año, que es el ciclo C, dedicado a Lucas, lo leímos hace un año, es la lectura de las bodas de Cana, también de Juan. En resumen, el segundo domingo nos dice el Evangelio, la liturgia, vamos a conocer a lo largo del año a esta persona, a Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios. De él necesitamos o estamos invitados o invitadas a ser discípulos. San Ignacio de Loyola entendió esto muy bien. En la segunda semana de los ejercicios y de ahí en adelante, hay una petición muy importante que es el conocimiento interno del Señor Jesús. Conocer internamente al Señor Jesús. Poderme asomar al corazón de Jesús. Entenderlo, vivirlo. Ser zambullido, como dice el texto, que el Señor Jesús bautiza en el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es el dinamismo del amor de Dios hecho persona. Cuando el Espíritu actúa, nos llenamos de ese amor, sentimos ese vínculo a las personas que amamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y desde luego a Dios. Ese es el don del Espíritu. Entonces, el Señor nos bautiza en el Espíritu, nos zambulle en el Espíritu, nos sumerge para que quedemos plenos y plenas de esta actitud del amor que une, del amor que bendice, del amor que nos permite ser comunidad, comunión. Entonces, la invitación que nos hace este segundo domingo del tiempo ordinario es: el próximo domingo vamos a empezar a caminar de la mano de Mateo para conocer a Jesús. ¿Cómo nos enseña San Ignacio que podemos acceder a este conocimiento interno? Y te lo recomiendo de corazón. Él dice, no basta leer el Evangelio. No basta acercarte desde esta perspectiva meramente intelectual al texto. El Evangelio es palabra viva. Es decir, es una realidad viva a la cual Dios te invita y desde la cual se va a comunicar contigo. Te va a dar un mensaje apropiado para el momento que estás viviendo. Y entonces, ¿cómo podemos vivir eso? En los próximos domingos vamos a ir leyendo pasajes de Mateo que nos van presentando a Jesús. Yo te recomiendo que, habiéndolo escuchado aquí, y lo puedes oír las veces que quieras, como queda grabada la misa, a lo largo de la semana puedes volver a oír el Evangelio. Pero la invitación de Ignacio es a que nos metamos a la escena. Una vez que hayas oído el Evangelio, cierra los ojos en tu casa, en tu ratito de oración, y métete a la escena. Recrea la escena. A eso San Ignacio le llama composición del lugar. Por ejemplo, del Evangelio que oímos hoy, cierra tus ojos, imagínate el desierto de Judá, el río Jordán que atraviesa ese lugar. Imagínate a Juan el Bautista ahí, a sus discípulos, a las personas que acuden a él buscando un cambio de vida. La escena nos dice que Jesús va viniendo hacia Juan y Juan exclama, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo demás que dice, cómo él percibió que el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, que es un símbolo, no es magia. La paloma es símbolo de fidelidad, ¿no? Dios es fiel a nosotros, el Espíritu es fiel. El problema es que los infieles somos nosotros y nosotras.
Pero nuestra confianza es que cuando acudamos al encuentro, este Dios que es fiel nos está esperando. Y en la escena, cuando te metes a la escena, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque a veces meditas, contemplas la misma escena a lo largo de varios años y nunca es igual. A veces aparece algo, te fijas más en otra cosa, el mensaje va en un sentido o en otro. El conocimiento interno del Señor Jesús es aprender a vivir en la presencia del Señor. Los evangelios, hermanos, hermanas, son una puerta. Hay un pequeño relato, pero no se queda ahí. Esa escena, cuando tú te metes, se abre una puerta totalmente inesperada y Dios te sorprende porque empiezan a pasar cosas en esa escena en la cual tú, en tu oración, en silencio, te metes para conocer a Jesús. Este conocimiento interno del Señor Jesús, como decíamos, nos va modelando, no solo por lo que dice, que es bastante importante, desde luego, sino por lo que hace, y en particular por lo que hace en la intimidad y misterio de tu tiempo de silencio con Él en tu oración. Pidámosle al Señor la gracia de conocerlo, conocer su corazón, y que nos comprometamos a acudir constantemente, no solamente a leer la Sagrada Escritura, sino a vivirla. Que así sea. Esta semana escuchemos la invitación que nos hace Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Acércate todos los días al Señor y ponte en sus manos. Reconoce que Él es aquel, el siervo de Yahvé, con cuyas heridas va a sanar tus heridas. Y las heridas que Él acoge, pues son las que nosotros, la vida, las circunstancias y también nuestras malas decisiones nos van dejando. Pero no hay nada que el amor de Dios no pueda hacer nuevo. Hagamos eso a lo largo de esta semana. Acudamos al encuentro con el Cordero de Dios. Ponte en sus manos. Permite que Él, abriendo su corazón y acogiéndote en Él, vaya transformando el tuyo para que a su vez tú puedas acoger en tu corazón a las personas que necesitan ese abrazo de amor, de reconciliación, de recrear y hacer la vida nueva. Que el Señor nos haga buena noticia. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.